Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo. Hoy exploraremos una parte de la historia de Letonia, una tierra entre imperios, atrapada entre guerras, pero también cuna de soldados legendarios. ¿Sabías que uno de los pilares del Ejército Rojo en sus inicios fue una fuerza de élite proveniente de los confines del Báltico? Hoy te contaremos la historia de los temidos y valientes fusileros letones. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo es que ha influenciado esta fuerza militar de élite en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo. El nacimiento de una fuerza. A comienzos del siglo XX, Letonia formaba parte del Imperio Ruso, gobernado en ese entonces por el zar Nicolás II, el último zar de la dinastía Romanov. Letonia se había convertido en una de las zonas más industrializadas del imperio, en especial su capital, Riga, con más de 800.000 obreros trabajando allí y algunos de ellos afiliándose al Partido Obrero Socialdemócrata de Letonia, el cual estaba bien organizado y eran defensores del bolchevismo durante la Revolución de 1905, la cual fue desencadenada por la desastrosa derrota contra Japón en la Guerra Ruso-Japonesa, poniendo de manifiesto la incompetencia del zar. Tras la derrota de la revolución, el Estado zarista organizó expediciones de castigo a modo de represalia contra los revolucionarios, con grupos armados de resistencia, a menudo pertenecientes al Partido Obrero Socialdemócrata, luchando con tácticas de guerrilla. Pero no sería hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando Eindrikis Ledins, quien era el jefe de la sección de policía de Vladivostok, fue llamado desde el oriente ruso y fue encargado de las unidades de caballería letona. Pero no llegarían a oficializarse hasta 1915, cuando el ejército imperial alemán había invadido parte del territorio letón, lo que causó que algunos letones, entre ellos Jānis Golmanis, quien usó su cargo en la Duma Imperial, la asamblea parlamentaria rusa en ese momento, aunque en la práctica, el zar era quien ostentaba todo el poder, llegando a disolverla en numerosas ocasiones cada vez que no hacían lo que él quería, para solicitarle al zar que estableciese batallones letones. Para entonces la gran mayoría de letones habían sido evacuados a Petrogrado, con muchos de ellos acabando muertos a manos de las fuerzas alemanas, y se argumentó que mientras el imperio alemán siguiera estacionado allí, estas unidades serían muy efectivas, ya que el sentimiento antialemán era mucho más fuerte que el sentimiento antirruso, pese a las políticas de rusificación emprendidas en la zona, siendo una excepción ya que las unidades rusas eran multiétnicas. El primero de los 8 regimientos letones, Daugavgryba, se configuraría en 1915, aunque se formarían posteriormente más batallones como Riga, Kurseme, Vitseme, Valmiera y Tukums. Se caracterizaban por ser tropas de infantería entrenadas para luchar en condiciones difíciles, sobre todo en el invierno y en los pantanos letones, combatiendo ferozmente a las tropas alemanas entre 1915 y 1917. Destacando por su valentía y cohesión, aunque ya hubo un precedente de la fiereza letona cuando la Guardia Nacional letona repelió a los alemanes en Jelgava. En sus inicios, ya con su formación aprobada por la Stavka, y emitiéndose el panfleto titulado Agrupados bajo las banderas letonas, por la mano del propio Jānis Golmanis y Jānis Zalitis. A petición de Nicolás II el 19 de junio de 1915, la primera marcha hacia el campo de entrenamiento causó un furor nacional al ser las primeras unidades letonas con comandantes letones, formados principalmente por voluntarios refugiados de Curlandia y obreros procedentes de las fábricas de Riga, de la guerra al caos. Entre 1915 y 1917, los fusileros letones combatieron en el ejército imperial ruso con un fervor patriótico contra el invasor alemán, dispuestos a todo para repeler a quienes amenazaban su patria, con su teatro de operaciones enfocado en el río Daugava, destacando sus actuaciones en diciembre de 1916 y enero de 1917, durante las batallas de Navidad que empezaron con un ataque sorpresa en las posiciones alemanas. Aunque lograron romper la línea alemana, todo esfuerzo fue en vano, ya que no se profundizó en el ataque, perdiéndose más de 26.000 hombres, entre ellos miembros de los fusileros letones, lo que empezó a engendrar un gran resentimiento hacia los comandantes rusos y en especial hacia el zar, quien había relevado al gran duque Nicolás Nikolayevich de su puesto como comandante, siguiendo el mal consejo de su esposa, la zarina Alejandra, para instalarse él mismo, lo cual fue un error enorme,
ya que el zar no había estado nunca en un campo de batalla ni poseía conocimientos de tácticas militares, instándolos a apoyar y consolidar sus ya instaurados apoyos al partido bolchevique, quien deseaba poner fin a la guerra y prometía tierra, paz e igualdad. Tras la Revolución de Octubre que llevó a la caída del Imperio ruso, con la abdicación del zar Nicolás II que puso punto y final a más de 300 años de gobierno de la dinastía Romanov, que llegó al poder cuando Miguel I fue coronado en 1613 en el monasterio de Ipatiev, gran parte de los fusileros letones se unieron al Ejército Rojo, con más de 12.000 fusileros quedándose con los bolcheviques, con el resto desmovilizándose o formando el núcleo del ejército letón. En cambio, otros apoyaron al Ejército Blanco, los letones de Lenin. Los fusileros letones rojos, así se llamaban aquellos leales a Lenin, jugaron un papel clave en la consolidación de la Unión Soviética. Su participación se debió al agotamiento que tenían del régimen zarista, la dureza y pérdidas sufridas en la Primera Guerra Mundial, siendo seducidos por las promesas de Lenin, quien ofrecía disciplina, un proyecto claro y comida. Durante la toma del poder de Lenin, los fusileros participaron en la protección del Smolny, que era la sede del centro de poder bolchevique. Participaron en la toma del Palacio de Invierno. Controlaron puntos en Moscú y Petrogrado e impusieron la autoridad soviética en las zonas rebeldes, con su fiabilidad siendo tan demostrada que muchos decían que sin los letones la revolución nunca habría triunfado. Tras el final de la revolución, no se fueron para sus hogares, sino que se quedaron en la Unión Soviética para defender al nuevo régimen, acometiendo tareas como la represión de los contrarrevolucionarios en las que habían enfrentando adversarios como Piotr Wrangel, Anton Denikin y Nikolai Yudenich, todos ellos figuras relevantes del Ejército Blanco, que en la práctica eran diversas coaliciones unidas únicamente por el odio a los bolcheviques, y ahí es donde acababa el punto de unión, ya que algunos eran mencheviques, monárquicos, todos ellos persiguiendo sus intereses e incapaces de dejar sus diferencias a un lado, a la vez que lucharon en el Volga contra la Legión Checoslovaca en 1918 y la defensa de Petrogrado contra la sección blanca liderada por Yudenich, llegando a recibir la Orden de la Bandera Roja, la más alta condecoración que se le podía dar a un soldado en la Unión Soviética, con Yukums Vazietis, antiguo coronel de los fusileros y comandante en jefe del Ejército Rojo. Pero sus gestas no acaban ahí. También ejercieron de guardaespaldas de Lenin, estando siempre cerca del dirigente, ganándose la simpatía del propio Lenin por ser eficientes, eficaces y disciplinados, confiando en ellos más que en cualquier soldado del Ejército Rojo, a la par que ayudaron a establecer en Letonia su propia República Socialista Soviética, aunque no sin reveses en forma de grandes pérdidas de personal debido al decrecimiento de la popularidad del bolchevismo y por el traslado de algunos de ellos en otros frentes, ya que sufrieron derrotas a manos de los voluntarios bálticos alemanes y por las unidades lideradas por Kalpaks, leales a la República Letona que controlaba la parte oeste del país, junto con los embates realizados por los ejércitos estonios y la campaña conjunta del ejército polaco y los letones de Latgalia, el ocaso y la represión, y siguieron gozando de gran fama y renombre hasta la consolidación de la independencia letona en 1920. La guerra civil rusa tocaba su fin y muchos fusileros se quedaron leales al régimen soviético. Otros volvieron a Letonia, donde eran vistos como traidores y finalmente algunos fueron asimilados dentro del Ejército Rojo y el Partido Comunista. Para mayor tragedia de los fusileros letones, Lenin muere el 21 de enero de 1924, lo que causa una pugna interna entre los partidarios de León Trotsky, quien Lenin quería que fuese su sucesor, y Iósif Stalin, hacia quien Lenin había demostrado desconfianza, que se saldó con el ascenso de Stalin y el exilio de Trotsky, quien sería asesinado en México por Ramón Mercader con un picahielos. Stalin, famoso porque su paranoia era tan brutal como su temperamento, comenzó a desconfiar de los fusileros debido a que eran extranjeros y poseían conciencia propia, porque eran viejos bolcheviques y tenían acceso a armas y estructuras propias. Durante la Gran Purga de 1937 a 1938, el destino de los fusileros letones quedó sellado, ordenando una campaña de limpieza étnica y política contra los comunistas letones, a los que acusaban de espionaje y contrarrevolución, con más de 20.000 fusileros siendo enviados a los gulags y ejecutados, con las estructuras comunistas letonas siendo desmanteladas. Entre las figuras más prominentes que fueron víctimas de la purga estalinista destaca Yukums Vazietis, quien fue excomandante en jefe del Ejército Rojo.
Tras la purga, los fusileros fueron olvidados, desapareciendo de la narrativa oficial como si nunca hubieran existido. Odiados por la revolución que ayudaron a ascender y vilipendiados por su patria natal, el silencio sepulcral era la norma, puesto que en Letonia eran considerados traidores al sueño independentista. En la Unión Soviética mencionarlos era a menudo castigado con gulag y muerte. Irónicamente, su símbolo fue usado por el Ejército Rojo para justificar la ocupación de Letonia en 1940, bajo la excusa de reunificar a los camaradas letones. Legado. A pesar de su fatal y trágico destino, su legado perduró hasta nuestros días. Pioneros de la revolución profesionalizada, los fusileros letones fueron de los primeros grupos armados modernos de Europa del Este, como una fuerza ideologizada, disciplinada, entrenada y dispuesta a actuar contra su gente si así la revolución lo dictase, influyendo en otras dictaduras comunistas como Cuba, China o Vietnam del Norte. Una historia atrapada entre dos fuegos. El destino de los fusileros fue manipulado por ambos extremos, con la Rusia soviética eliminándolos del relato, y en la historia letona fueron considerados como viles traidores. Símbolos de lealtad trágica. Los fusileros letones encarnan la figura del soldado leal que jura lealtad a una causa, y dicha causa es la encargada de destruirle en el momento que deja de ser útil, resonando con los viejos bolcheviques purgados, patriotas convertidos en parias y guerrilleros traicionados por sus partidos. Una contundente advertencia del fanatismo ideológico. Recuperación en la historia contemporánea. Tras la caída de la Unión Soviética, se ha reabierto la figura de los fusileros letones, cambiando la visión de traidores a seres humanos atrapados en una situación imposible y piezas clave de la Revolución Rusa. Influencias en la cultura popular. Aparecen en la película de 2019, La otra cara de la guerra, en la que el protagonista, Arturs Banax, se alista en los fusileros letones tras haber perdido a su madre y hogar a manos del ejército imperial alemán. La banda de heavy metal letona Skyforger tiene un álbum titulado Latviejų strelnieki, Fusileros letones, que está dedicado a los fusileros letones y a sus batallas durante la Primera Guerra Mundial. Reflexión y conclusión. La historia de los fusileros letones no es solamente un episodio militar y político, sino que también es una radiografía del siglo XX contada entre bastidores, la historia de jóvenes que decidieron apostarlo todo a una causa, no quedándose quietos y siendo testigos de la caída de imperios. Pero su historia terminó en traición, exilio y muerte, siendo una mezcla de soldados, revolucionarios, verdugos, víctimas y olvidados. Personas atrapadas en un momento duro y viéndose obligados a hacer cosas duras solo para poder vivir al día siguiente. Nacidos como los hijos de un imperio en ruinas y convertidos en el puño armado de una revolución que prometía algo mejor, solo para ser arrasados por el mismo sistema que ayudaron a construir en el momento que cesaron de ser útiles al mismo, siendo una advertencia de lo que pasa cuando el ideal se vuelve dogma y los hombres, piezas en el interminable juego de ajedrez que es la maquinaria ideológica. ¿Qué opinas sobre estos guerreros de élite? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre grandes fuerzas militares y su huella a lo largo de la historia, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.